participante. Mi nombre es Juan José Paredes y el día de hoy vamos a analizar lo que es la segunda unidad temática de la materia de contratos. Eh, con respecto a esta unidad temática, tenemos que hacer un recuento del parte de lo que fue la última unidad temática, que consistía en lo que era la exposición y clasificación de los contratos. El día de hoy vamos a analizar parte de acuerdo con el plan de evaluación de lo que son los contratos consensuales y los contratos reales. Pero vamos a hacer hincapié en un solo contrato y con las distintas vertientes, distinto contenido y los distintos tipos de este tipo de contrato. En este caso estamos hablando principalmente de lo que es el contrato de compra y venta. El contrato de compra y venta es el contrato más importante de todos los contratos que vamos a analizar dentro de esta materia. Eh, Porque es el contrato más cercano a todos nosotros. Si bien no todo el mundo vende, todo el mundo al menos compra algo la mayoría de los días. Y de esta manera, pues todos nos vemos involucrados en los contratos de compra y venta, bien sea de las cosas más pequeñas como las cosas más grandes. De esta manera, y es por ello que necesitamos entender qué elementos las constituyen, qué elementos afectan la validez del contrato de compra-venta, qué elementos la caracterizan, cuáles son las obligaciones del vendedor, cuáles son las obligaciones del comprador, qué es funcionamiento legal y los tipos de ventas que son reconocidos por la legislación venezolana. De igual manera, también de acuerdo con este tipo de contenido, estamos viendo lo que son los derechos, los contratos consensuales y reales, también me involucra otro tipo de contratos para un análisis, pero sobre esto pues se va a hacer videos bastante concretos con respecto a cada tipo de contrato. La cesión de derechos, el arrendamiento, la fideusis, la permuta. Sobre esto vamos a tocarlo en otros puntos, en otros videos. El día de hoy vamos a analizar únicamente lo que es el contrato de compraventa. Con respecto al contrato de compraventa, tenemos que decir que es uno de los contratos más viejos del mundo, por cuanto está desde el derecho romano, pero no es el más antiguo. El contrato de compraventa viene naciendo como una mejora de lo que es conocida como la permuta. No, inicialmente en las sociedades más antiguas, no tan desarrolladas, lo común era la existencia del trueque. Una persona tenía algo y otra persona también tenía algo y se lo cambiaban directamente. El trueque, a pesar de que nunca ha terminado de estar en desuso, sí disminuyó bastante con la existencia de un factor, la existencia del dinero, la existencia de la moneda. Una vez surge la moneda, se le pudo atribuir un valor económico objetivo a un bien, lo que permitió más fácil las transacciones entre los particulares. Y de esta manera nace la compraventa. Yo pago una suma de dinero para la obtención de un bien. Y me enseña el artículo 1474 del Código Civil lo siguiente. La venta es un contrato en el cual el vendedor se ha obligado a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. Cuando analizamos la definición que me dice el Código Civil con respecto a lo que es el contrato de compra-venta, tenemos que decir que me lo analiza desde el punto de vista de las obligaciones de cada parte y no de todas las obligaciones, sino de las obligaciones principales. El comprador, el vendedor tiene la obligación de transferir la propiedad de una cosa y propiedad no me habla de otro derecho, me habla desde la propiedad. Y el comprador de pagar el precio. Pero estas no son las únicas obligaciones que tienen cada una de las partes. Tienen otra serie de obligaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Con respecto a los elementos del contrato de compra-venta, y es algo que ya vimos en la clase pasada, están compuestos por elementos esenciales y elementos de validez. Dentro de los elementos esenciales tenemos el consentimiento, el objeto y la causa. Como bien lo dijimos en la clase pasada, el consentimiento es la suma de las manifestaciones de voluntades de las partes, ¿no? Se suele entender el consentimiento como una declaración unilateral. Yo estoy dando mi consentimiento a, pero esa expresión es errónea, porque el consentimiento es la suma de dos manifestaciones de voluntad que son contrapuestas, pero que se complementan. En el caso de la compra-venta, tenemos una parte que quiere vender y otra que quiere comprar. Son dos intenciones que son contrapuestas, pero si se ponen a ver, son intenciones que se complementan, porque si uno quiere comprar y el otro quiere vender,
pues ambos deseos se satisfacen mutuamente, ¿no? Y con esas manifestaciones de voluntad, de querer vender y de querer comprar, juntas tienen el consentimiento, que es lo que se plasma al final del contrato o con la aceptación de las cláusulas del mismo. Luego tenemos el objeto. El objeto, como bien se dijo en la clase anterior, es aquel cuerpo externo a la relación de las partes. Los sujetos de la relación serían el comprador y el vendedor, pero el objeto de este derecho de compra-venta, sobre lo cual va a girar el contrato, sería aquel ya cosa inanimada, tangible o intangible, que puede ser objeto de apropiación. En este caso puede ser desde un caramelo hasta una casa, hasta la propiedad de unas canciones, ¿no? Son bienes sobre los cuales se puede ejercer una propiedad. Y es por eso que se remarca que el artículo 1474 del Código Civil me diga transferir la propiedad, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo, antes de continuar con el análisis de los elementos, que es el contrato de compraventa es un contrato consensual o un contrato real? Pues puede ser ambos. Si recordamos la clase anterior, el contrato consensual es aquel que se perfecciona con la manifestación del consentimiento, ¿no? Con la existencia de un consentimiento expreso entre las partes. Y un contrato real es aquel que se perfecciona con la protocolización del documento o con con el cumplimiento de una serie de formalidades. En el caso de una venta, una persona puede vender algo, ¿no? Y la otra puede aceptarlo y no tiene que firmar nada. Pueden llegar a un acuerdo por un contrato verbal. Por ejemplo, si yo compro caramelos en una bodega, pues nadie me va a entregar un contrato, nadie me va a decir, firma aquí para poder venderte esto. Se entiende que es algo bastante informal este tipo de transacciones y este tipo de contrato de compra-venta. Pero si yo, por ejemplo, quisiera comprar un inmueble, debería cumplir con las formalidades del registro, que me exige el registro. No solo para la protocolización, sino también todo el trámite previo para llegar a una protocolización. Entonces, cuando analicemos el contrato de compra-venta, podemos decir que sí, es un contrato consensual, ¿no? Pero que en determinadas situaciones, pues también es un contrato real, porque para que este contrato tenga validez, pues es necesario la existencia del cumplimiento de ciertas formalidades. El último elemento es la causa. La causa es un elemento abstracto. Muchas veces se habla de contratos que tampoco tienen causa, y no porque no tengan causa van a adolecer de anulabilidad o van a ser nulos. La causa, por su naturaleza, es un concepto abstracto y es que la causa es aquello que mueve a las partes a la celebración de un contrato, bien sea obtener una vivienda o poder tener un crédito o un rédito de una inversión o de una vivienda o de un bien, ¿no? Es un concepto y es el motivo que une a las partes a la celebración de ese contrato. Dentro de los elementos de validez, habíamos dicho que existe el término y la condición. Término, que se establezca un plazo fijo para la celebración. Por ejemplo, se celebra un contrato de opción a compraventa, que no es un contrato de compraventa, es un contrato preliminar. Y ese va a tener una vigencia de 3 meses. Y pasados los 3 meses se tiene que protocolizar el documento de compraventa. El término de vigencia de ese contrato de opción a compraventa es de 3 meses. Pasados los 3 meses, el contrato se extingue, ya no tiene validez a menos que se haga una prórroga. Y la condición es cuando se somete el contrato a un hecho futuro e incierto. Se usaba el ejemplo de, por ejemplo, las cosechas. Se venden 10.000 toneladas de café que se van a producir en el fundo tal, en tal lugar, en tal fecha. Pero se cumplió el término, se cumplió la fecha y no se produce eso. Pues realmente no se podía establecer un monto en concreto o unas toneladas en concreto, porque no, la producción de ese determinado bien, de ese bien agrícola, pues depende de muchísimos factores. Depende si hay sequía, si hay exceso de lluvia, de las condiciones de la tierra, cambios climáticos, de cómo se hizo el tratamiento, pues depende de muchísimas cosas. De modo que es incierto realmente cuánto se va a producir, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una condición, estamos hablando siempre de un hecho futuro, es decir, que no ha pasado en este momento de la celebración del contrato,
e incierto, que yo realmente no sé cómo se va a determinar o cómo va a suceder. Fuera de lo que son los elementos de validez, tenemos que analizar también lo que es la legitimación y lo que es la capacidad de las partes. Porque para poder llevar a cabo un contrato de compraventa tenemos que tener capacidad contractual, ¿no? Entendamos de que existe la personalidad jurídica y la capacidad jurídica. Personalidad jurídica, todas las personas lo tienen por el mero hecho de ser personas y las personas jurídicas la tienen después de la protocolización del acta constitutiva. Todos tenemos esa aptitud para tener derechos y obligaciones, pero la capacidad jurídica es el grado de esos derechos que yo puedo tener. Cuando hablamos de capacidad jurídica negociar, tenemos que decir que todos tenemos que ser primero mayores de edad para poder dar un consentimiento expreso, un consentimiento que sea válido y que no vicie el consentimiento dado en el contrato, plasmado en el contrato. Pero también esta capacidad jurídica tiene que estar libre de lo que son la interdicción y la inhabilitación. Es decir, fuera de lo que es la capacidad jurídica de la persona, esa capacidad tampoco tiene que ser amenazada por una inhabilitación o una inhabilitación o una interdicción que afecte mi potestad de poder dar una manifestación de voluntad para la celebración de un acuerdo, en este caso una compraventa. Este, esos serían los elementos del contrato de compraventa. El, el consentimiento, el objeto, la causa, los elementos esenciales. Y los elementos de validez, el término, la condición, pero también vamos a analizar lo que es la capacidad jurídica y la legitimación. El último de estos elementos, la legitimación, tiene principal relevancia porque me dice el artículo 1474 del Código Civil que el vendedor se obliga a transferir la propiedad. ¿Cuál sería la legitimación? La legitimación sería ser propietario para poder celebrar un contrato de compraventa, ¿no? Es principalmente ese papel activo que yo debería tener. Y si yo no puedo cumplir con esta condición de ser propietario, yo no puedo tener legitimidad para suscribir un contrato de compraventa. Porque recordemos que dentro del derecho de propiedad, uno de sus elementos esenciales es la potestad o la disposición, o es la capacidad para disponer del bien. Y que esto es lo que diferencia el derecho de propiedad de otros tipos de derechos. El usufructuario no puede vender, la persona que tiene el derecho real de uso no puede vender, el poseedor, por más legítimo que sea, no puede vender. Únicamente el propietario puede transferir ese derecho, puede celebrar un contrato de opción a compraventa y es esa la legitimación que lo lleva a suscribir el contrato con respecto al vendedor. Con respecto al comprador, pues realmente no hay mayor consideraciones con respecto a su legitimidad. Siempre que tenga la capacidad jurídica para contratar por sí mismo, puede celebrar un contrato. Existen lo que son las obligaciones dentro de lo que es el contrato de opción, dentro del contrato de compraventa. La primera son las que me señala el artículo 1474 del Código Civil. El vendedor se obliga a transferir la propiedad y el comprador se obliga a pagar el precio. Con respecto a las obligaciones del vendedor, tenemos que decir que la principal es la obligación de transferir la propiedad. La propiedad, pues, depende de cómo yo la voy a entender. Se puede decir que muchas veces depende del tipo de bien que yo estoy vendiendo. Por ejemplo, si yo vendo un bien muebles, se entiende que la propiedad se transmite con la transmisión de la cosa. Recordemos que en materia de bienes muebles, la posesión equivale a título, de acuerdo con el Código Civil, ¿no? Y no se necesita de mayor formalidad para poder adquirirlo. Por ejemplo, si yo compro un kilo de arroz, si yo compro mercado, si yo compro, no sé, caramelos, un teléfono o algo, pues la posesión, que yo esté en posesión de esto, ya me equivale al título. Pero, por ejemplo, yo tengo un vehículo. El vehículo sigue siendo bien mueble por su naturaleza. En este caso, pues yo sí tengo que cumplir con una serie de formalidades, como lo es la protocolización del documento de venta por ante una notaría. Luego tenemos que hacer la obligación de hacer tradición.
son ambas cosas, la obligación de transferir la propiedad directamente, ¿no? Entregar la cosa, bien sea un bien mueble, inmueble, tangible o intangible. Y el siguiente es hacer la tradición. El comprador no puede negarse a la protocolización del documento. Por ejemplo, si hacemos una venta, yo no puedo negarme a transferir la propiedad en un documento en el registro. O si yo vendo un carro, yo no puedo negarme a hacer el documento de venta en la notaría. Estoy en la obligación de hacer la tradición legal. Entonces tendría estas dos obligaciones, de transferir y la obligación de hacer la tradición. Pero tenemos la última obligación, que es la obligación de realizar el saneamiento legal. ¿Y qué es el saneamiento legal? El saneamiento legal es entregar la cosa en perfecto estado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos tipos de saneamiento. El saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios ocultos. El saneamiento por evicción de una venta se traduce de la siguiente manera. Una persona vende una casa, tiene que garantizar de que esa casa es de él, ¿no? Suele suceder de que, por ejemplo, en casos de una sucesión o de, por ejemplo, después de un divorcio, alguno de los cónyuges o algún comunero vende algo y ese algo no es totalmente de él, ¿no? Entonces, si el ex cónyuge o algún ex comunero ataca a aquella persona, a aquel nuevo comprador, con respecto al título que compró, pues el vendedor tiene que hacerle valer su título. Esto se traduce en el hecho de que si existe alguna perturbación por parte de un tercero que alega tener un mejor derecho sobre el bien que fue objeto de la compra-venta, el vendedor tiene el deber de asistir y de garantizar que ese derecho que fue vendido en su momento es válido. Esta perturbaciones únicamente me atañe o me va a guardar o es la obligación del vendedor de, de asistir únicamente cuando son perturbaciones desde el punto de vista jurídico, cuando exista alguien de que alegue o que manifieste tener un mejor derecho que aquel que fue vendido. Pero, por ejemplo, esa misma casa es vendida y resulta que los vecinos empiezan a hacer muchísimo ruido, ¿no? O que por ahí no buscan la basura, no pasan, no recogen la basura. Eso ya son circunstancias que son de hecho, no de derecho. Y sobre esas circunstancias no entra la obligación de saneamiento legal, ¿no? El saneamiento legal por evicción únicamente atañe al vendedor con respecto per- eh, a situaciones de derecho, pero no todos son saneamiento legal por evicción. También tenemos el saneamiento legal por vicios ocultos. El saneamiento legal por vicios ocultos quiere decir que aquella persona que vende tiene que entregarlo en buenas situaciones, en buenas circunstancias, ¿no? Una de las obligaciones del comprador es verificar las circunstancias o las condiciones en las cuales le están entregando la cosa, pero existen cosas que por el mero que el conocimiento normal no puede percibir. Una persona compra una casa y no es ingeniero, no es arquitecto, no tiene nada que ver con, por ejemplo, con algún conocimiento que pueda hacerle ver o percibir algún daño de la infraestructura de la casa. Por ejemplo, en las tuberías o, por ejemplo, vicios en la construcción de la casa, son cosas que escapan del conocimiento general. Y sobre eso, si llegas a generar un daño, pues es obligación del vendedor resarcirlo. Tiene 2 años para poder ejecutar eso. Si no, ya escapa de lo que es la obligación de resarcir los vicios ocultos. Por ejemplo, una persona compra una casa y sobre esa casa, pues realmente hay un problema en la construcción que genera un agrietamiento en las paredes. Sobre ese problema, pues no existe un conocimiento general, no es como que cualquier persona pueda verlo y pueda decir, ah, claro, aquí hubo un problema con la construcción y por eso está pasando esto y en tanto tiempo se me va a caer la casa, ¿no? Como es un conocimiento muy técnico y es algo que no se puede percibir a simple vista, se conoce como un vicio oculto y es la obligación del vendedor resarcirlo, ¿no? Luego tenemos las obligaciones del comprador que realmente son bastante sencillas. Primero, recibir la cosa, tiene que poder aceptarlo, ¿no?
En caso de que no quiera aceptarla, pues existe algo llamado oferta real de pago o de depósito. Luego tenemos pagar los gastos, es decir, si hay una venta, este tiene que pagar los gastos del registro, tiene que pagar los gastos de la alcaldía, tiene que pagar las solvencias, tiene que pagar los gastos relativos con la protocolización de la venta. Y por último tenemos pagar el precio, es la obligación más importante, porque recordemos que el contrato de compra-venta se fundamenta en dos manifestaciones de voluntad: querer vender algo y querer comprar, pero ese querer comprar es poder pagar el precio que se está pidiendo en primer lugar. Si no, pues se está incumpliendo con la obligación más importante. No sé si existe alguna duda, algún punto que quiera tocar. Estas son las generalidades de la venta. Más adelante vamos a tocar algunos puntos que son de las ventas especiales. En vista de que no, pues vamos a hablar de lo que es la venta con pacto de retrato. La venta con pacto de retrato es una venta especial que está regulada por el Código Civil y me señalan un caso muy específico. Una persona vende a otra con la condición de que transcurrido un determinado tiempo le tiene que volver a vender a esta misma. Existe un comprador y un vendedor. Juan le vende a Pedro. Juan le vende a Pedro un vehículo con la condición de que transcurrido un determinado tiempo, Pedro va a tener que volverle a vender ese vehículo a Juan. Esto se solía utilizar y es algo que fue inclusive abusado en el transcurso del tiempo y que fue abordado contundentemente por el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, por cuanto se utilizaban las ventas con pacto de retracto para poder utilizar, para poder hacer hipotecas y que escapara dentro de lo que es el régimen de hipotecas o lo que es la ejecución de hipotecas, ¿no? O que tuviera inclusive mayor validez, mayor agilidad, que pueda ejecutarse de una manera más fácil con una hipoteca. Entonces, lo que se solía hacer era que, por ejemplo, se vendía y transcurrido el tiempo, se volvía a recuperar. Si la persona no pagaba el crédito o el préstamo que se le había otorgado, pues no se ejecutaba la condición, no se ejecutaba el retrato y la otra persona quedaba en propiedad de aquello que se le fue entregado. Pero si se le pagaba la condición, si se pagaba el préstamo, pues se le volvía a vender, se ejecutaba el retrato. Sin embargo, como esta fue una manera de muchas veces burlar o lograr hacer hipotecas sin darles forma de hipoteca, pues la Sala Constitucional lo abordó y dijo que hay que analizar el contrato de pacto de retrato. ¿Por qué? Porque si se establecen los términos de un préstamo y se evidencia que la intención de la parte era realmente realizar una hipoteca y tener una garantía en vez de realizar una venta con pacto de retrato, pues la misma no puede ser protocolizada, ¿no? Esto sería con la venta de pacto de retrato, que guarda una similitud con lo que es la venta con reserva de dominio. ¿Qué pasa? Este es un caso que se suele utilizar mucho en las casas de cambio, en las casas de empeño. Yo, por ejemplo, coloco algo en venta en una casa de empeño, lo entrego en una constitución, se lo doy para que lo vendan, pero no transcurrido el tiempo, póngale 3 meses, no se vende, me regresan el bien, ¿no? Entonces, yo doy algo con venta, con reserva de dominio, y transcurrido el tiempo me lo vuelven a entregar, pero no hay una doble venta, es únicamente una venta que transcurrido un término, que puede ser una condición resolutoria, se culmina el contrato y se extingue esa propiedad. Luego tenemos lo que es la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es la propiedad que se utiliza en, por ejemplo, en los edificios o siempre que existe un condominio que está regulado por una normativa especial. Eh, ¿Por qué me regula la propiedad horizontal? Bueno, porque asumamos que existe un edificio. Cada persona tiene un porcentaje de esa propiedad del edificio. En este caso, un apartamento en concreto, pero no únicamente un apartamento, sino que también existen condiciones especiales, como por ejemplo, las áreas comunes, las zonas verdes, los estacionamientos, que únicamente que por el mero hecho de que yo sea propietario de un apartamento no me puede excluir del uso de la zona,
comunes, de las áreas comunes, que me afectan y que también yo puedo utilizarlas. Es por ello la existencia de una propiedad que no únicamente me abarque sobre mi apartamento, sino que también me abarque sobre un porcentaje de las áreas comunes y me conceda un derecho especial. Y por último tenemos la cesión de derechos, que puede ser utilizada principalmente en la cesión de derechos hereditarios y la cesión de derechos litigiosos. En ambos casos estoy cediendo algo intangible, estoy cediendo un derecho litigioso o un derecho sucesoral, que normalmente, pues, está, dada su naturaleza, pues es indeterminado. Con esto, pues cerramos todo lo relativo con la venta. Vemos que es un contrato que puede ser consensual, que puede ser real, depende muchas veces de la naturaleza del bien que se está vendiendo. Estamos diciendo que es un contrato que tiene elementos esenciales como lo son el consentimiento, el objeto y la causa, que tiene una condición especial, aparte de lo que es la capacidad jurídica para poder contratar, una capacidad contractual, sino que también me señala la legitimación para vender. Y es que para vender hay que ser propietario. Únicamente el propietario tiene la potestad o tiene la facultad para disponer de los bienes de los cuales es propietario. Ni el usufructuario ni el poseedor pueden vender, porque no tienen esta capacidad, no tienen esa legitimación, no tienen la facultad de disponer de los bienes. Estos derechos pues, generan obligaciones. Las principales obligaciones es transferir la cosa y pagar el precio. Transferir la cosa es entregarla. Pero también me abarca lo que es hacer la tradición y no, es decir, no negarme a protocolizar documentos que acrediten la propiedad, porque no todo contrato de compraventa puede ser verbal. Hay unos que sí necesitan ser reales, que sí necesitan la celebración de una serie de factores o de serie de formalidades para que tengan validez, como por ejemplo la compraventa de vehículos o la compraventa de inmuebles. Y por último, tenemos la obligación del vendedor de realizar el saneamiento. Saneamiento por evicción cuando existen perturbaciones de derecho por parte de terceros, quienes aleguen mantener un mejor derecho de propiedad, o por vicios ocultos, es decir, vicios que no son susceptibles de ver a simple vista y que afecten o que comprometan la validez del contrato. Si se hubiera tenido el conocimiento de estos vicios, el contrato probablemente no se hubiera llevado a cabo. Luego tenemos las obligaciones del comprador, que son sencillamente tres. Recibir la cosa, es decir, no negarse a tomarla, no arrepentirse. Pagar los gastos, es decir, pagar todos los gastos del registro, de la alcaldía, de la notaría, o pagar el precio. ¿Qué es la obligación más importante? Tenemos ventas especiales como la venta con pacto de retracto, venta con reserva de dominio, venta sobre bienes pertenecientes a una propiedad horizontal, venta o una cesión de derechos, bien sea de derechos litigiosos o derechos sucesorales. También se entra en este ámbito todo lo que es la venta sobre lo que es el régimen de derechos compartidos. Y con eso pues cerraríamos todo el bloque de lo que es el contrato de compraventa. Dentro de esta clasificación de contratos consensuales y reales, pues también entran otros derechos, como lo son el contrato de arrendamiento, el contrato de permuta, el contrato de fiteusis, pero cada uno pues, se considera que para mejor dinámica debe ser desarrollado por un video aparte. Sin nada más que contar, pues con esto culminamos la clase de hoy. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, el día de hoy, el día de mañana, viernes, 1 de marzo, van a ser subidas a la plataforma todas las instrucciones para la actividad, para la segunda actividad que se va a desarrollar la próxima semana. Si tienen alguna duda o algún comentario, eh, los escucho. En vista de que no, pues me despido y les deseo el mayor de los éxitos. Ajá, con respecto a los casos prácticos, van a ser 5 casos prácticos. Eh, la mayoría, al menos de esos 5, al menos 3 o 4 van a ser con respecto al contrato de compra-venta, ¿no? ¿Cómo aplicarían ustedes la legislación? ¿Y cuál va a ser el material que ustedes tienen que utilizar para responder esos casos prácticos? La ley. ¿Cuál es la ley? El Código Civil. El Código Civil después del artículo 1474, ¿no? Pero van a ser 5 casos prácticos, 25% de la nota va a ser cada respuesta.
va a ser casos muy concretos y las respuestas pues también van a ser muy concretas. No creo que se demoren que escriban más de 3 páginas o más de 3 líneas por caso. Es algo muy concreto. No sé si tienen alguna duda con respecto a, a la actividad. La mayoría del examen sería realmente sobre la compraventa, como bien se dijo al inicio de la clase. Este es el contrato más importante que van a analizar, ¿no? Y pues es el contrato sobre el cual giro esta presente clase. Después van a ver, se van a hacer otros videos respecto a otro tipo de contrato, pero principalmente va a ser sobre compraventa, que está regulada en el 1474 del Código Civil y siguientes, ¿no? ¿Cómo serían más o menos estos casos? Este, de ahí se sacan los casos. No, los casos yo se los voy a presentar, van a ser subidos a la plataforma con las instrucciones de cómo tienen que ser completados o respondidos. Será subido el día de mañana. Si no existe alguna duda, eh, bueno, en vista de que no existe otra duda, pues me despido. Igual, si tiene, claro, si tienen alguna duda, pues me escriben por la plataforma y yo les respondo. No tengo ningún problema. Y igual les deseo el mayor de los éxitos para la próxima actividad. Hasta luego.